Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan E, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. Y la Argentina nuevamente está girando alrededor de la muerte del fiscal Nisman. Y la grieta hoy está justo en el centro de la figura de este señor, ¿no? De Antonio Jaime Estiuso. Antonio Estiuso, alias Jaime, el ex hombre fuerte de la CIDE durante 10 años del gobierno kirchnerista, el hombre fuerte de los servicios de inteligencia, que en el último año y medio se peleó con el kirchnerismo y que volvió después de haber estado en Estados Unidos. Cristina denunció en Naciones Unidas que lo protegía Obama. Bueno, terminó el gobierno de Cristina, volvió y prendió la mecha cuando dijo a Nisman lo asesinaron y vinculó a grupos cercanos al kirchnerismo la responsabilidad de la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Hoy se conocieron algunos entretelones adicionales de la declaración testimonial que hizo Estiuso en el juzgado de Fabiana Palmagini, donde apunta a grupos como los de Luis Delía, los de Quebracho, grupos que han tenido alguna vinculación con el gobierno iraní de la responsabilidad por la muerte de Nisman. Pero más allá de si hay que creerle o no a Estiuso, que hasta ahora no aportó absolutamente ninguna prueba, es impresionante cómo la Argentina nuevamente se vuelve a dividir. Hay una grieta muy marcada, porque este señor que durante 10 años era denunciado por la oposición de hacer todo tipo de operaciones judiciales, mediáticas, operaciones sucias para el kirchnerismo y en particular para el expresidente Néstor Kirchner y para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tanto es así que Carrió lo ha denunciado muchas veces, tanto es así que se lo identificó a Estiuso detrás, por ejemplo, de la operación de cuentas que después nos enteramos que eran apócrifas de Enrique Olivera, que era candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad, impulsado por Elisa Carrió, y lo necesitaba voltear en ese momento, en esa elección en la ciudad de Buenos Aires, Néstor Kirchner, y estaba Estiuso detrás. Se lo identificó también al propio Estiuso con las operaciones que le hicieron a Francisco de Narváez en el 2009, cuando de Narváez era el candidato que podía vencer a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y volaron los carpetazos sobre toda una operación armada respecto a que era el narcocandidato, y se lo vinculó con la importación de efedrina, y como quedó demostrado, de Narváez no tenía nada que ver. Había sí funcionarios de la Casa Rosada vinculados con las importaciones de efedrina, pero no de Narváez. Y también fue el hombre que movió fuertemente el expediente de las escuchas ilegales y la causa que recayó en lo del juzgado de Ollarvide, en la cual se lo vinculaba a Mauricio Macri como jefe de gobierno. Y la oposición siempre denunció durante 10 años que Estiuso era la herramienta que usaba el kirchnerismo, el hombre fuerte de los servicios de inteligencia kirchneristas, no para proteger al país de las amenazas exteriores, sino para espiar, hurgar en la vida privada de jueces, fiscales, políticos y periodistas. Bueno, cambiaron los tiempos. Estiuso se fue con una jubilación acordada con el ex jefe de los servicios de inteligencia del kirchnerismo en la última etapa, el doctor Oscar Parrilli. Se fue a Estados Unidos, después Cristina lo denunció de enriquecimiento ilícito, contrabando y demás. Le pidió a Obama que lo suelte. Estiuso volvió, no tuvo ningún problema legal y fue a hablar en el juzgado de Palmagini como testigo. Y ahora hay partes al revés, hay parte de la sociedad que se identifica con Cambiemos, con el gobierno de Macri, que quiere ver en Estiuso el hombre que aporta las pruebas que vinculan a Cristina con el asesinato de Nisman, cosa que hasta ahora no hay nada. Y al revés, el kirchnerismo está denunciando por todos lados que en realidad Estiuso está movido por el gobierno de Macri para meterla a Cristina presa. Ahora, fíjense cómo se mueven las cosas en la Argentina, ¿no? Y el kirchnerismo, dicho sea de paso, se victimiza porque dice Estiuso es, como dijo el doctor Parrilli, un psicópata, un hombre siniestro, perverso, nefasto y todo eso. Sí. Muchos coinciden en eso. Hasta Elisa Carrió coincide en eso, que ha dicho, por ejemplo, en las últimas horas que no descarta que a Nisman
lo haya entregado el propio Estiuso. El problema es que este hombre fue 10 años el hombre fuerte de la inteligencia kirchnerista. Primero con Kirchner y después con Cristina. Bueno, hoy salió el kirchnerismo a tratar de rebatir los dichos de Estiuso en el juzgado de Palmagini y el pase de la causa a la justicia federal, donde hay otro tipo de movimientos, ¿no?, distintos a los que hay en la justicia ordinaria. Y el que más expresó eso fue, por ejemplo, Luis Delía, que dijo: acá hay una gran operación que lo tiene a Estiuso vengándose de Cristina, a Macri detrás, y dice Delía: van por nosotros presos, nos van a poner en las próximas semanas, Macri nos quiere presos a Delía, a grupos cercanos al kirchnerismo, pero en última instancia va por Cristina. Diego Genú. Sí, en principio lo que sorprende es que no conocemos a Estiuso en esta faceta. Siempre Estiuso fue un personaje oscuro, misterioso, todo el mundo decía muy poderoso. Solamente una vez habíamos visto una imagen de Estiuso en el año 2004 que la mostró Gustavo Vélez, eso le costó el cargo. En un momento en que el kirchnerismo, en ese momento gobernando Néstor Kirchner, parecía restarle poder a Estiuso, o por lo menos Vélez lo pretendía hacer, Vélez salió eyectado y quedó fortalecido. Vélez dijo, Kirchner optó por Estiuso. Exactamente. Pero... Es decir, Vélez mostró en el programa de Mariano Grondona la foto de Estiuso, cosa que estaba prohibida por la ley de inteligencia. Porque tuvo varias causas judiciales. Exactamente, un agente de los servicios de inteligencia que se puede resguardar su identidad. Pero claramente quien era el ministro de Justicia en su momento de Kirchner tuvo que ser desplazado y se exilió en Estados Unidos porque Kirchner optó por Estiuso. Exacto. Por tenerlo Estiuso en la inteligencia, y después estuvo durante mucho tiempo fascinado con los servicios que Estiuso le brindaba a la Casa Rosada. Por lo menos a partir de ese momento, de esa foto que muestra Vélez, son 10 años de una convivencia bastante armónica entre el kirchnerismo y Estiuso, que se rompe a fines de 2014 cuando Estiuso se va, después viene la muerte de Nisman. Pero digo, nos sorprende escuchar la voz de Estiuso. Ya lo había hecho en una entrevista que le dio a Noticias a fines de 2014, a la revista Noticias, ahora en televisión, un Estiuso tratando de intervenir, de que no se digan cosas sobre él, cuando antes siempre se movía en bambalinas. Nunca imaginamos escuchar la voz de Estiuso llamando por teléfono a un programa de televisión para decir eso no es así, y mucho menos tratando de, bueno, apurar a alguien que está hablando sobre él, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿Estiuso vuelve, como dice el kirchnerismo, para cargarse a Cristina, cargarse al kirchnerismo, o vuelve para tomar otra vez el control del espionaje, o vuelve para seguir dando una batalla? Porque, por supuesto, dentro de la CIDE hay distintos sectores, y los hubo durante el kirchnerismo. Elisa Carrió lo suele nombrar, Fernando Pocino, otro hombre que muchos identificaron como un ganador cuando cayó en desgracia Estiuso, Milani, el jefe del ejército. Bueno, ¿qué queda de todo eso? Hay otros sectores que estuvieron en el gobierno radical, que ahora vuelven a la CIDE. Juan José Galea, por ejemplo, director de finanzas, un hombre vinculado a Sergio Spolky. Bueno, ahora está en la CIDE. De todo esto puede hablar Gustavo Vera, que hizo una denuncia esta semana con estos nombres, ¿no? A ver, vamos, insisto, con centrar la cuestión más allá de las operaciones que hay de un lado y del otro. De los que quieren, por ahí simpatizante del gobierno, ver en Estiuso quien revela la verdad, y a Cristina detrás del asesinato de Nisman. Y del kirchnerismo, que dicen somos totalmente víctimas de un hombre perverso de la inteligencia que hoy está jugando para el gobierno para poner la presa a Cristina. Insisto, ese discurso naif del kirchnerismo ingenuo de que Cristina se enfrentó el último año con Estiuso. 11 años de los 12 del kirchnerismo, Estiuso fue el hombre fuerte de la inteligencia. 11 años. Y además, ¿esto le conviene o no le conviene al gobierno? Todos saben que la causa Otesur, la causa de lavado de dinero a través de Lazo Araguáez en los hoteles de la presidenta en Calafate, es la causa que desvela a Cristina, porque es una causa que le involucra directamente con su guita, patrimonialmente desvío de fondo del Estado a sus hoteles. ¿Esto embarra la cancha, no embarra la cancha? ¿Con quién está jugando Estiuso? ¿O se está metiendo pícaramente en el medio de la grieta, explotando ahora lo que cree que es el humor social, ¿no? Sí. En su momento jugó a full, incluso haciendo operaciones contra Macri y contra otros opositores, y ahora, bueno, como cambiaron las cosas en tribunales, cree que es el momento
de cobrarse venganza, en todo caso, por el último año de Cristina. Sí, ¿dónde residía el poder de Estiuso? Por un lado, en la información que tenía de supuestamente toda la clase política, de los sindicalistas, de los empresarios, de los periodistas, por un lado en eso, y por otro lado en la justicia federal. Siempre se dijo que tuvo una relación excelente con todos los jueces, que algunos estaban desde el menemismo, otros sobrevivieron al kirchnerismo. Ahí era fuerte Antonio Jaime Estiuso. ¿Sigue siendo fuerte? También esa es una pregunta que habrá que responder. Hoy hablaba por radio con el doctor Oscar Parrilli, el último jefe de la CIDE, que presenta exactamente a Estiuso. Dice Parrilli que Estiuso sabe quién asesinó a Nisman, lo presenta como un criminal, como un psicópata y demás, y le hago una pregunta muy simple. Entonces, ¿por qué cuando Estiuso se va, porque lo sacan de la CIDE, no solamente no lo exoneran, sino que usted le firma la jubilación y se va por Ezeiza a Estados Unidos lo más tranquilo? Parrilli, cual si fuera ingenuo, después de manejar 11 años el poder del kirchnerismo, no es un gobierno que había llegado apenas en 30 o 90 días, 11 años, estamos hablando de diciembre del 2014, donde el kirchnerismo había manejado todos los hilos del poder y controlado todos los hilos del servicio de inteligencia. Dice que esa era la única forma para sacarlo rápidamente a Estiuso de la CIDE. Una vez que Estiuso se va a Estados Unidos, ahí empieza Cristina con la desesperación. ¿No será que Estiuso va a hablar? Y empiezan los carpetazos, ¿no? Las denuncias por contrabando, por enriquecimiento ilícito, denuncias que el kirchnerismo hasta ese momento no había hecho una sola. Pero se da cuenta de que Estiuso pasa de el espía favorito del kirchnerismo al siniestro demonio, con los poderes fácticos, con Israel, con Estados Unidos y demás. Con el memorándum con Irán. De un momento, exactamente, con el memorándum con Irán. Ya está en nuestros estudios Gustavo Peretnik, que es amigo del fiscal Nisman. Ahora vamos a hablar con él. Él está convencido desde un primer momento que lo asesinaron a Nisman. Está también Gustavo Vera, que es legislador de Bien Público y que ha hecho denuncias contra Estiuso. En un ratito vamos a hablar también con Peter Robledo, que es subsecretario de Juventud del PRO, y con Juana Mondarain, que es diputado del Frente Renovador, y Gustavo López, que es el ex subsecretario de la presidencia de Cristina. Pero mirá el enfoque. ¿Qué vino a hacer Estiuso? ¿A cobrarse venganza contra Cristina o a esclarecer qué pasó con la muerte del fiscal Nisman? Un año después de haber abandonado el país, Antonio Jaime Estiuso regresó a la Argentina dispuesto a jugar a todo o nada. El ex jefe de contrainteligencia de la CIDE prendió el ventilador y declaró durante 16 horas ante la jueza Fabiana Palmaghini. Estiuso afirmó que sectores ligados al kirchnerismo asesinaron al fiscal Alberto Nisman y logró su primer objetivo, que la causa pase a la justicia federal. El ex hombre fuerte de la CIDE apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Giannini y Aníbal Fernández. Pero además deslizó en el expediente el nombre de personajes como Luis Lelía y Fernando Esteche del Grupo Quebracho. El enfrentamiento entre el kirchnerismo y Estiuso fue repentino y escaló hasta niveles insospechados con la muerte del fiscal. Después de convertirlo en todopoderoso durante los últimos 12 años, la expresidenta llegó a vincular a Estiuso con el homicidio de Nisman. Cristina no dudó en reclamar ante las Naciones Unidas que Estados Unidos entregue al más misterioso de los espías. Requerir en carácter de que se encuentra esta persona aquí en Estados Unidos, yo diría casi protegida. Protegida no se sabe de qué ni de quién. Enojado por la exposición pública de su declaración, el ex jefe de la CIDE llamó por teléfono a un programa de televisión para quejarse del trato que le daba Luis Moreno Ocampo. Usted fue amenazado y vino a pedir ayuda. ¿No recuerda que me conoce? ¿Qué tiene de malo? No, la verdad que no es cierto, me parece. Y además, yo creo que no es cierto. ¿No es cierto? ¿Sí? No es cierto. No. Bueno, si No. quiere... No es cierto. Pero haga lo que quiera, a mí no me importa. Si yo estuve con usted o no, es irrelevante si yo pedía no así sea de caradura. protección. No sea caradura. Aunque después se arrepintió, el último jefe de los espías kirchneristas, Oscar Parrilli, dijo que a Estiuso le puede pasar lo mismo que a Nisman. Así como le pasó a Nisman, le puede pasar a él. Entonces lo que yo le estoy rogando a los jueces es que primero no lo dejen salir del país, para que comparezca la vez que sea necesario. No puede ser
que tenga más poder que un presidente para entrar y salir a hacer lo que quiere y reírse de los jueces como se está riendo. Y lo segundo, que le ponga en custodia. Es necesario cuidarle la vida para que no le ocurra nada, o se haga algo, o se haga un atentado para seguir inculpándose y seguir echando las culpas hacia afuera. Desde el Frente Cambiemos, la única que se animó a hablar del tema fue la diputada Elisa Carrió. Lo que no puede explicar Estiuso es por qué no lo ayudó y por qué no le contestó el teléfono. Es decir, que yo creo que hay que seguir que vamos a llegar a Milani y a Pocino, pero que quiero saber si Estiuso no lo entregó. ¿Estiuso volvió para llevarse puesta a Cristina como denuncia el kirchnerismo? ¿O busca reciclarse una vez más para volver a tomar el control del espionaje con el gobierno de Macri? Mira, estamos con Gustavo Peretnik, amigo del fiscal Nisman, filósofo, escritor. Bueno, y alguien que en los últimos días ha dicho, me alegraron las declaraciones de Estiuso porque ratifican lo que usted está convencido, de que a Nisman lo mataron. No se trata de convicción, está irrefutablemente demostrado que a Nisman lo mataron. Se generó una campaña de confusión desde el comienzo, tratando de sembrar distintas teorías de suicidio inducido, para que finalmente la gente terminara escéptica y dijera, igual nunca vamos a saber nada. Pero la idea era, incluso de la presidenta venían todas las versiones juntas, la idea era sembrar confusión y al mismo tiempo desacreditarlo a Alberto y decir que era un mujeriego, que era un ladrón, que era lo que fuera, para que la gente no hablara del asesinato. Esa campaña tuvo cierto éxito porque si bien la abrumadora mayoría de los argentinos estamos convencidos de que fue asesinado porque está irrefutablemente demostrado, sin embargo hay una buena parte que entiende que esto es una opinión más y que es tan válida como que lo secuestraron extraterrestres o que se suicidó o lo que fuera, que no tienen ni media prueba en ninguna de ellas. Eso por una parte. La segunda, lo que dice Estiuso. Lo que dice Estiuso no viene sino a reafirmar lo que ya sabíamos. Lo que pasa es que ahora empieza a ser oficial desde que el fiscal Sáenz habla de asesinato. Y me parece un poco injusto que cuando hay una persona que está a cargo durante mucho tiempo, él estuvo 30 años en la inteligencia argentina, no 10. No se dio cuenta Alfonsín de que era un psicópata y no se dio cuenta de Menem de que era un perverso y no se dio cuenta de la Rúa de que era un siniestro personaje. Tuvimos que llegar a Cristina y a Parrilli para que al último momento se dieran cuenta repentinamente que este tipo que durante 30 años sirvió a los intereses de la inteligencia argentina fue todo eso en el pasado también. Es bastante llamativo, pero digo que además es injusto, porque una persona que trabaja en la inteligencia de un país, por supuesto que no puede hablar, ni puede salir, ni puede mostrar su cara, ni puede defenderse. Entonces estamos hablando de él sabiendo que él no va a poder defenderse, cuando en realidad lo que dijo no es más que Nisman fue asesinado y vinculó a la presidenta. Y agrego una cosa más, Maxi, pequeña, porque vos también traías si Cristina está siendo atacada, si va a ser presa o no. Cristina merecería ir presa si se demuestra que la denuncia de Alberto Nisman es real. No tiene nada que ver con Estiuso esto. Lo que agrava la situación es el asesinato de Nisman. Pero aún sin el asesinato de Nisman, la última conversación que yo tuve con él, con Nisman, él decía abiertamente, estos tipos van a ir presos. Y cuando yo fui el que traté de decirle, pará, no exageres, la respuesta fue, mira, ¿van presos o se van a tener que ir del país? Porque las pruebas son categóricas de la traición a la patria que hicieron tratando de vender a Irán la justicia argentina. Este es el centro. Ahora, empezar a hablar, si en las 17 horas de las que habló Estiuso, 17 horas, vos tomás tres oraciones, y si él dijo esto, y no lo pudo demostrar, agregaste, y no lo pudo demostrar. Primero, ¿cómo sabemos? De 17 horas vos sabés que pudo demostrar y que no pudo demostrar. Que Nisman fue asesinado está demostrado, no tenía pólvora en las manos, el cuerpo fue movido, los custodios se retiraron, la fiscal Fein hizo un desastre desde el comienzo, permitiendo que todo el mundo investigara juntos, sin guantes y lo que fuere, la autopsia se hizo sin video, sin audio, el video de la autopsia, lo que era ridículo, nadie podía enterarse de lo que era. Todo esto está demostrado. La gran pregunta ahora es si Nisman fue asesinado en virtud de la investigación que estaba haciendo, y eso queda por demostrarse, y me parece que Estiuso puede aportar muchas pruebas al respecto, pero claro que no lo va a hacer de manera tan pública por la función que él siempre tuvo. Usted rescata la figura de Estiuso, digamos, porque acá hay muchos dirigentes políticos que lo padecieron Estiuso siendo oposición. Es decir, que muchas de las operaciones en la última década del gobierno contra opositores, ahí se ve, o por lo menos se ha denunciado durante mucho. Estiuso no ha aparecido nuevo, desde el 2004 que lo denuncia Vélez. Después hay distintos dirigentes políticos de distintos partidos que dicen somos víctimas de operaciones judiciales armadas desde la CIDE
por orden del gobierno. Ah, muy bien. Si es por orden del gobierno, entonces no tengo nada que hablar de Estiuso. Si hay un gobierno que es el que le da las órdenes a Estiuso en una u otra dirección, hablemos del gobierno que le da esas órdenes y no de Estiuso. Estiuso era un profesional. Cuando yo no lo conozco personalmente, pero todo lo que supe de él, y supe bastante, era a través de Nisman. Y lo incluí en mi libro sobre Nisman, porque Nisman siempre hablaba de él como de un profesional de primera, un tipo muy inteligente que hacía su trabajo devotamente. Ahora, él respondía al presidente de la Nación. Lo que el presidente le ordenaba, él hacía, tal vez, y además que no hace falta ser tan ingenuo como para suponer que un jefe de inteligencia de un país no tiene que hacer algunas maniobras un poco raras en el exterior y en el país y tratar de ocultarlas. Bueno, eso es parte de su esa es función. otra cosa, digamos. Si se hacen cosas ilegales porque se le ordena a un presidente, un ministro... Yo no dije legales. O Yo no un dije jefe... legales. Y bueno, es que Es decir, espiar a es que- políticos, a periodistas Si o el a jueces presidente de la es nación ilegal. le da la orden a un jefe de inteligencia, yo no sé qué hizo y qué dejó de hacer Estiuso, no lo tengo en cuenta, pero ¿no te parece que corresponde entonces acusar al presidente de la nación que dio la orden? Es como ir a acusar a un soldado porque hizo tal cosa que el general le A los dos. Bueno, pero acá se hablaba solamente de Estiuso. Y entonces durante 30 años parece haber sido el fiel servidor de la patria y repentinamente es un mafioso, un perverso y todo lo que se dice de él y que le resulta muy difícil defenderse por su función. Ese es el problema fundamental aquí. A ver, está en línea Carlos El Moro Rodríguez, que es ex agente de inteligencia. Está en línea porque ha hablado en las últimas horas, ya había salido el año pasado con el programa de Jorge Lanata, estando en Mallorca, en el exterior, y en las últimas horas ha ratificado que, según su visión, él tenía una relación también personal con el fiscal Nisman. Nisman fue asesinado y se disfrazó ese asesinato con un suicidio. Moro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi, ¿cómo le va? Bueno, ¿usted está en este momento en la Argentina? ¿Está en el exterior? No, estoy en Argentina, estuve declarando hace poquito acá en el juzgado, todavía estoy por acá. En el juzgado también de Palmagini. Sí, sí. Bueno, ¿usted está convencido de que Nisman fue asesinado? Mire, para ser breve, y si me vienen siguiendo y escuchando lo que... porque la declaración mía no ha surgido, ¿no? Pero está firmado en la declaración y si me vienen siguiendo hace un año, para ser sintético, no tengo el gusto de conocerlo a Gustavo Perdenic, ¿no? Que personalmente no lo conozco, pero yo vengo diciendo las mismas palabras, podría suscribir, firmar al pie, no sé si es que los dos pensamos lo mismo, si uno escuchó al otro, o si es la única lógica que resiste esto para los que más o menos queremos ver las cosas como se ven. Ahora, si queremos disfrazarlas de otra manera, cualquier especulación también está abierta. Pero yo, ya les digo, pueden ver distintos programas o algún día verán la declaración y puedo, es casi textual lo que yo vengo diciendo, lo que yo firmé y lo que vengo declarando en los medios, casi textual con las palabras del señor Perdenic. Ahora, ¿qué hacía usted en los servicios de inteligencia argentinos? Y empiezo, y con esto te voy a contestar creo a dónde ibas, empiezo defendiendo mi profesión diciendo lo mismo que dijo el señor Perdenic. Si vamos a hablar que el perro orina al árbol, estamos equivocados. Acá, si Estiuso es un monstruo, tenemos que empezar a decir que todos los presidentes anteriores a la democracia eran monstruos, que el mismo Alfonsín, emblema de la democracia de la Argentina, era un monstruo, y así tenemos que seguir la línea, porque si no, la Secretaría de Inteligencia, en vez de decir la chapa, Secretaría de Inteligencia, Presidencia de la Nación, tendría que decir casa particular de Estiuso, acá se hace el trabajo a pedido. A ver, Moro Rodríguez, ¿usted qué hacía en los servicios de inteligencia? Usted dice los agentes de inteligencia son instrumentos del poder político de turno, pero ¿qué hace usted? Somos funcionarios de gobierno, Maxi. ¿Y qué hacía usted? ¿Recopilaba información sobre qué temas? No, yo trabajé mucho terrorismo, trabajé mucho narcotráfico, básicamente eso. Y después estuve a cargo de algo que se llama la red de exterior, que, bueno, es delicado explicar eso, pero se sabe que uno, como dijo el señor, tiene que trabajar y hacer tareas que protejan al país. No estamos hablando de nada raro, sino información de inteligencia o contrainteligencia
de intereses que pueden dañar al país. Ahora, Rodríguez, Sí, yo decía, perfectamente. acá ha habido en la última década muchas operaciones judiciales, periodísticas y demás contra opositores. Había una usina desde el gobierno que estaba identificado que de ahí venían todas las operaciones, porque todas seguían un mismo patrón, y la sospecha de que había gente de inteligencia armando esas carpetas y esas operaciones, sobre la vida privada o sobre... Maxi, sí, ya lo entendí. Sí. Le voy a decir para aprovechar los minutos. Lo entendí a dónde va y le entiendo la pregunta. Primero, estoy absolutamente en contra de eso. Segundo, miren mi legajo y me he peleado y fui cambiando de destinos hasta que me metí en la PAN. ¿Y sabe por qué me metí en la PAN? Porque, digamos, no se dieron cuenta a dónde yo quería ir. Cuando yo fui a la PAN logré tener una chapa y poder trabajar de cara a la justicia sin que ninguno, por más tira que tuviera, me pudiera dar una orden. De hecho, tiré mi chapa un par de veces amenazando, si no hace esto, que es lo que corresponde, yo ya me presento en el juzgado, en este caso en el juzgado de Loma de Zamora, y denuncio el incumplimiento de parte suya. Y ahí ya no te pueden manejar, ya no te pueden agarrar. Está bien. Porque si no vivís sometido, Maxi, vivís sometido a que o te echan o te tiran el aparato encima. ¿Usted lo o conoce te a dan un Estiuso? pase a Cobunco. ¿Usted lo conoce a Estiuso? ¿Reportaba a Estiuso? No, no reporto a Estiuso, no trabajé con Estiuso. Estiuso es de la CIDE y yo soy de Inteligencia y Fuerza Aérea, Maxi. Está bien. Ya lo declaré, lo dije, está mi legajo, existe, hay una causa. Está bien. Yo tengo una causa hecha contra un miembro del kirchnerismo, que está en un juzgado federal. El señor fue, hizo una denuncia mediática y yo fui, como corresponde, un juzgado federal, me presenté y lo denuncié. ¿Y cómo lo conocía a Nisman? Lidié con eso. ¿Cómo lo conocía a Nisman y por qué tenía...? A Nisman lo conocí, justamente, mire, a Nisman lo conocí en un juzgado, en el juzgado de la Rambevere. Está bien. ¿Y tuvo trato con Nisman hasta horas antes de que murió Nisman? Exactamente, Maxi, exactamente. Bien, gracias Rodríguez. No, de nada. Ahí está Carlos El Moro Rodríguez, otro de los agentes de inteligencia que estuvieron en las últimas horas en el juzgado de Palmagini. Bueno, Gustavo Vera ha sido un fuerte denunciador de Estiuso. Mucho antes que pasara lo de Nisman. Antes de que... 2013, primera denuncia. Antes de que Cristina... Y antes Martín. Sí. ¿Vos coincidís, Gustavo, conmigo de que Estiuso fue durante mucho tiempo un instrumento para el kirchnerismo? Absolutamente, fue un instrumento para todos los gobiernos de turno, desde Lanuse, porque él entró en los finales de Lanuse, después trabajó para Aníbal Gordon, para López Rega, estuvo en Automotores Orletti con Alejandro Patricio padre y Alejandro Patricio hijo, sobrevivió a la dictadura y a todos los gobiernos democráticos, y no es verdad que no lo hayan intentado sacar. Corach intentó sacarlo, Acevedo intentó sacarlo, Vélez intentó sacarlo. Lo que pasa es que era un extorsionador serial que se hizo experto no solamente en hacer operaciones que tuvieron conmocionado un país. Recuerdo una que investigó Campagnoli. ¿Recuerdan el caso Severo? El testigo protegido del caso Mariano Ferreira, que todo el país estábamos pendientes del secuestro. Campagnoli, cuando la Fiscalía de la Procuración lo ordena investigar, demuestra que había sido toda una opereta armada por Estiuso para desviar la atención de un conflicto que había, de una huelga de la Gendarmería, un conflicto que estaba bastante latente y fuerte. O sea, Estiuso era capaz de operaciones que nos tenían pendientes a todo el país. Ahora, Estiuso también es el dueño de 65 empresas que están denunciadas en un juzgado federal. Soy querellante en una causa que por algún motivo se la pasa recusando jueces y jugando de alguna manera al truco para que no se llegue al fondo de la cuestión, porque estaba al borde de la indagatoria. Y oh casualidad, 2-3 días después de que Palmagini le saca la causa a Fein, a Estiuso, a Casanello le sacan la causa para que cuando ya estaba al borde de la indagatoria. Ahora, se la pasan a Bonadío, lo recusan, se la pasan a Canicova, ahora, lo quieren recusar. Gustavo, a ver, rebobinando un poco, vos venís denunciando por enriquecimiento ilícito a Estiuso, Ahora antes te por explico contrabando qué y demás. entiendo yo de esto. Digo, pero dejando de lado esas causas, dejo de lado esas causas porque las causas, por ejemplo, de Cristina sobre enriquecimiento ilícito, hay quienes dicen que fue Estiuso el que operó inicialmente sobre esas causas para que la sobresean en aquella época. Yo coincido con vos que la que en más aquella revela... época la presidenta, y la sobreseyeron 3 jueces. Bien. Ercolini, la sobreselló Yarvide
y no me acuerdo qué juez más. Y el que operaba eso era gente de Estiuso en los Javier tribunales. Fernández, por ejemplo. Entonces, dejemos de lado el tema robo y corrupción, que están todos sospechados. Perfecto. Estiuso, Cristina, todos están sospechados de corrupción. Bien, Estiuso desde Vamos el con año... el tema. ¿Qué está haciendo Estiuso ahora? ¿Por qué vuelve al país? Bien, Estiuso, digamos, durante mucho tiempo trabajó, y él mismo lo reconoce, con la CIA y con otros servicios internacionales. En el momento en que Norteamérica se parte, el establishment norteamericano se parte alrededor del protocolo con Irán, el acuerdo que hacen con Irán, concretamente Obama, del cual ya se cumple un año, ahí Estiuso queda con el sector más halcón que responde concretamente al servicio de inteligencia de la CIA, ¿sí? Y Paul Singer no es un individuo menor en este juego. Paul Singer no es un buitre cualquiera que busca un negocio económico. Paul Singer es el financista de los republicanos, ¿sí?, que está a favor de recrear la guerra en Medio Oriente y que quiere demonizar a Irán a lo que dé lugar para demostrar que Obama está equivocado, que el Papa Francisco está equivocado, que Putin está equivocado, y como yo anticipé varios meses antes, Estiuso venía para armar el cuento de... Y con esto no estoy entrando en juicio sobre si a Nisman lo mataron. Yo creo que es altamente probable que lo haya matado. Ahora hay que buscar el móvil concretamente. Yo sé a lo que vino a hacer Estiuso, que es lo mismo que hizo en la AMIA: embarrar la cancha, ensuciar, poner el enemigo según lo que le indicaban sus amos del norte. Y en este caso viene concretamente a buscar tapa de los diarios internacionales que digan: hay un plan criminal de Irán, Venezuela y Argentina que querían fabricar armas nucleares. Este plan criminal se ejecutó con Fernando Estechi y con Delía. La tapa de todos los diarios, justo, qué casualidad, en el momento en que republicanos y demócratas discuten cuál es la posición respecto a Medio Oriente. Entonces, mientras el Papa Francisco trabaja denodadamente por la paz, con Hollande, con Putin, con el gobierno de China, con Obama, ¿sí?, hay algunos halcones que quieren volver al negocio de la guerra, que es en definitiva el negocio de Paul Singer, y Estiuso no hace más que responder a ellos. A ver, ¿quiere agregar algo? Sí, quiero manifestar mi profundo desacuerdo. Resulta muy fácil demonizar a un país que decapita homosexuales, que le apedrea a mujeres adúlteras, que dice que va a destruir a uno de los países del mundo con bombas nucleares, que no oculta que tiene un programa nuclear. Él dice que inventan un programa nuclear. Toda esta demonización de Irán, no sé a qué se refiere. Irán es bastante demoníaco sin que intentemos agregarle algo. Ahora, lo fundamental, y acá hay una traición de lesa patria, es que Irán es el responsable de los atentados peores que sufrió la Argentina en su historia. Y aquí viene alguien a defenderlo, no solamente Che lo defiende, no solamente de Elías, sino aquí mi contradictor. Y con respecto a plantarlo... Gustavo Vera. Pero plantarlo a Estiuso como si estuviera en el centro de luchas internacionales entre Obama y no sé qué, es absolutamente ridículo. Estiuso se fue del país porque se sintió amenazado de muerte por el hecho de que habían decapitado la CIDE. Él no se fue, lo echaron, decapitaron la CIDE. Y decapitaron la CIDE, Cristina lo hizo, porque se dio cuenta de que la CIDE la estaba investigando a ella, del mismo modo como se pusieron en contra de Nisman cuando se dieron cuenta de que él estaba investigando al poder. Esto es tan claro que, por supuesto, las teorías conspirativas internacionales ayudan a desdibujarlo, pero hay equivocado menos Estiuso. ¿Están todos equivocados? ¿En qué está equivocado el Papa Francisco? En que restablecen las relaciones con Irán, porque no es tan demonio como lo pintaba Estiuso. ¿Pero qué tiene que restablecer? Obama hace un año que acaba de levantarle el embargo, incorporarlo al mercado petrolero. ¿Qué dice Paul Singer? Como quiero contestar. El acuerdo de Estados Unidos con Irán es para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Ese es el objetivo, nada más. Yo creo que no lo logra. Déjame terminar la frase, ya 2 veces que me interrumpí. Yo creo que no lo logra, pero ese es el objetivo. El acuerdo argentino con Irán era para entregarle la justicia a los iraníes, a los verdugos de la Argentina. Un segundo, porque tengo también otros invitados. Están acá Juan José Amondarain, que es diputado del Frente Renovador. Está Peter Robledo, subsecretario de la Juventud del PRO, y Gustavo López, que es ex subsecretario de la presidencia del gobierno de Cristina. Bueno, me interesa una visión de usted con este tema, por qué vuelve Estiuso. Hay una interpretación de la política, porque digo, está dividida la política nuevamente. Es decir, los kirchneristas dicen quieren meter presa a Cristina y a otros dirigentes del kirchnerismo. Sectores antikirchneristas de Cambiemos dicen, bueno, viene a mostrar la verdad y esclarecer qué pasó con la muerte de Nisman. Primero, yo lo que quiero decir es que el expediente judicial... Antes voy a decir que la denuncia de Nisman acerca de la traición a la patria, que la leí de punta a punta,
es una paparruchada, no se sostiene desde el punto de vista jurídico, fue rechazada por 3 instancias y fue, digamos, finiquitada. ¿Por qué? Porque todos los jueces que intervinieron entendieron que carecía de sustancia. Está bien, pero ahora no discutamos la denuncia de porque Nisman, es la causa, es la causa principal. No, porque vuelven sobre, ahora parece que vuelven sobre la apertura de la causa. Pero ahora todos saben que a Nisman lo mataron. Parrilli dice, Estiuso sabe quién lo mató a Nisman. Cristina dice, pero déjame, pregúntenle a Estiuso que... hablé 30 segundos, sí, déjame... A ver, ahora vuelven, porque van a volver sobre eso, van a reabrir esa causa, van a querer reabrir esa causa. Por eso la estoy señalando. Yo no sé si a Nisman lo mataron o Nisman se suicidó. 13 de los 15 criminalistas que intervienen dicen que se suicidó y 4 de los 5 peritos dicen que se suicidó. Es decir, que no hay pruebas de otra persona. Yo lo que digo es, nosotros queremos saber exactamente qué pasó. Acá hay una operación política clara de Estiuso, que es una persona que embarró la cancha siempre. Vera tiene razón, digo, la embarró en la causa AMIA, la embarró ahora. Y esto... la denuncia estaba preparada casualmente con lo que dice Vera. Cuando Netanyahu, invitado por los republicanos, iba a ir a oponerse al Capitolio en febrero del año pasado por el acuerdo Estados Unidos e Irán, estaban preparando esta denuncia a partir de Nisman. Se adelanta la denuncia por la cuestión internacional y ese fin de semana, donde Patricia Bullrich, donde Laura Alonso, presionan para que vaya al Congreso el lunes a declarar, el Congreso, recordemos que no iba a ser secreta, iba a ser público, Estiuso lo presiona para que no vaya. ¿Por qué? Porque si va a saber que los $600.000 de la cuenta de Merrill Lynch, una buena parte, más de $250.000, son de Paul Singer, y hay Stefanini, que parece que era un lavador ligado a la CIDE, depositó $125.000 en esa cuenta. Entonces, ¿cómo creerle a una persona que históricamente hizo esto? Entonces yo lo que digo es, ojalá la justicia, menos contaminada por la necesidad política de unos o de otros, pueda decir qué pasó con el fiscal Nisman. Ahora, yo voy a tratar de ser un poquito serio, voy a decir lo que pienso. Tengo para mí que las teorías comparativas generalmente son muy interesantes, pero yo no las creo básicamente por definición. Segundo, todo lo que sé de espionaje, que no esté en los diarios, en el cual es muy contradictorio, lo sé de las novelas de Graham Greene o las de John le Carré. Así que voy a opinar de solamente lo que yo veo. Yo veo que este último raíz televisivo que ha hecho Parrilli, tratando de demostrar que lo que durante 11 años para el gobierno fue eficaz, eficiente, porque entre otras cosas eran las personas que se encargaban de impedir en el desarrollo de la justicia las causas de corrupción, ahora son perversos, son psicópatas, etcétera. No niego que eso pueda haber sido, pero si lo es ahora es porque también lo era antes y lo usaron. Y el kirchnerismo tiene mucha lógica de esa. Es lo que yo planteaba. Tiene mucha lógica para voltear las causas de corrupción durante una década. Bueno, y además, yo no lo avalo. Yo no lo avalo. Lo que quiero decir es que el kirchnerismo nos acostumbró a eso. Nos acostumbró, por ejemplo, que Clarín era socio y pasó a ser el enemigo. Nos acostumbró que el Papa era el peor obispo del mundo y después, o mejor dicho, Bergoglio era el peor obispo del mundo y después es el líder del kirchnerismo. Con esto hizo lo mismo. Eso es una construcción binaria que hace para victimizarse y para embarrar la cancha. El kirchnerismo lo ha hecho siempre. Y ahora que no está en el poder, se le complica un poco más. Entonces ya directamente lo que hacen ofende a la inteligencia. Yo tengo para mí que a Nisman lo mataron, lo creo, siempre lo quise desde el primer momento. Pero lo que creo es que la justicia argentina es la única que puede determinar cómo son las cosas. Y a eso me repito. Ahora va a hablar Peter Robledo. Mirá lo que decía Elisa Carrió sobre Estiuso. Quiere saber si lo entregó o no lo entregó a Nisman. Lo que no puede explicar Estiuso es porque no lo ayudó. ¿Y por qué no le contestó el teléfono? Es decir, que yo creo que hay que seguir que vamos a llegar a Milani y a Pocino, pero que quiero saber si Estiuso no lo entregó. ¿Usted cree que lo dejó morir Estiuso? Vamos a ver. Pero que quiero saber si Estiuso no lo entregó.
Bueno, Peter Robledo, fuerte lo que dice Elisa Carrió. Pues insisto, Carrió en algún momento dice, yo lo padecía este uso estando en la oposición. Yo creo que no hay que saber mucho de espionaje, creo que realmente hay que dejar a la justicia actuar, pero hay algo que sabemos todos los argentinos y que comparte la mayoría. Un fiscal iba a denunciar a una presidenta el día lunes y aparece muerto el día anterior. Eso es lo que sabemos la mayoría de los argentinos, algunos indagarán más en la causa, no es mi caso porque quiero dejar actuar a la justicia de todas formas. Ahora, sí no se puede negar que el kirchnerismo tiene esta forma de actuar, ¿no? Es decir, comparto lo que dice el diputado del Frente Renovador. Bergoglio era un enemigo, que lo asociaron a la dictadura el mismo día que asume como papa, y al otro día vieron que las encuestas no le daban y lo colocaron como el papa que venía a luchar por los más pobres y los más necesitados. Acá pasa lo mismo, a mí me sorprende lo que dice el ex subsecretario de la Presidencia cuando dice, coincido que Estiuso durante 11 años embarró la cancha, pero durante 11 años fueron gobierno ellos. Sí. Y nadie le pidió la renuncia, nadie lo trató de correr a un costado. Entonces, a mí como joven argentino, lo único que me puede dar es un poco de miedo que durante 12 años un gobierno, déjeme terminar, un gobierno democrático votado por el pueblo permitió que un tipo que embarraba la cancha, embarraba jueces, embarraba organizaciones sociales, permaneciera en el poder. El último año no le conviene y lo saca. Y ahora es el enemigo del kirchnerismo. Me parece que es lo mismo que la presidenta que el mismo día dijo que era un asesinato y después dijo que se había suicidado. Entonces me parece que es casi una tragicomedia, ¿no? Como plantea el kirchnerismo la causa de Nisman. Errores cometen todos. El primer jefe de la metropolitana fue el Fino Palacio, que terminó preso, y además está acusado por el encubrimiento de la AMIA. Entonces, esto no significa que Macri haya querido encubrir el crimen de la AMIA. Puso a alguien que ahora está procesado por el encubrimiento y porque fue uno de las personas de la Policía Federal. Ese me parece que colaboró Estiuso, digamos, para meterlo preso. No, pero a lo que voy es, era un interno entre la Federal y la CIDE. Yo lo que digo es, hubo un encubrimiento a partir del 94 de la causa más trágica que tiene la justicia argentina, desde el presidente de la Nación, que era Menem, el presidente de la DAIA de aquel entonces, que era Beraja, el jefe de la inteligencia y el jefe de la policía. Igual, Gustavo, permitime decir lo que digo es, apenas la oposición y apenas empezaron a denunciar la intromisión de Fino Palacios en el gobierno y que lo habían puesto en la Policía Metropolitana, el presidente Macri, ahora el presidente en ese caso, en un momento jefe de gobierno, lo corrió. Ahora, si durante 12 años, gente de organizaciones sociales, personas como Gustavo Vera, personas de diputados, te anuncian que tenés a un tipo sospechado por toda la justicia argentina, organizaciones que embarra la cancha, cometiste el error, cometiste el error de tu vida, porque cuando te empezó a operar en contra recién actuaste. Bueno, Eli tenía razón. Claro que tenía razón. Sí, pero sí, seguro. Bueno, tenía razón. Ahora, esto no tiene, a ver, que tenga razón no tiene que ver con, se discuta en tribunales lo que le pasó a Nisman, lo de Palmagini, el otro día fue vergonzoso. Hago una pregunta, Hace 10 días dijo ¿por qué una cosa y ¿por qué dijo Cristina, cuando va a Naciones Unidas, ¿no? Lo veíamos ahí en el informe, dedica 20 minutos en Naciones Unidas a hablar de un espía, de un ex agente de inteligencia que fue 11 años su subordinado, pidiendo por favor que Estados Unidos lo suelte y que vuelva al país? Si Estiuso volvió al país y no hay ninguna causa, no había ningún pedido de detención, no había nada que pesara sobre él. Cristina temía que... Estiuso no era subordinado a ninguno, duró 42 años por un montón de gobiernos. Pero Cristina temía que Estiuso contara algo que todavía no ha contado. La estabilidad de Estiuso no tenía que ver con su profesionalidad. ¿Por qué Cristina estaba desesperada por tenerlo a Estiuso en el país antes que termine su mandato? Pero en los 42 años... Sí, pero creo que está más desesperado, tiene razón Maxi, más por lo de Otesur que por esto. Por la causa del lavado de dinero. Exacto, los 42 años que Estiuso perduró fue no en base a su profesionalidad, sino en base a la capacidad de extorsión serial. De hecho, no lograron prevenir atentados, no lograron esclarecerlos. Tenemos un nivel de narcotráfico infinitamente más grande que durante estos años, en lo que Estiuso fue un cargo clave, no solamente él, sino todos sus socios, Horacio Germán García, Alejandro Patricio, Norma Dicciani, todos estos muchachos salieron ricos de la CIDE, todos con un montón de empresas. Galea, el actual director de finanzas de la CIDE, está asociado con la esposa de Estiuso, en Panificación Balcarce. Digo, a ver, son todos lo mismo y están siempre. Igual es importante también, recién escuchaba a Maxi y se escuchaba a muchos colegas tuyos, decir que la gente ahora piensa que volvió Cristina, volvió Estiuso, y es que el gobierno quiere ver presa a Cristina, que no embarre en la cancha. Porque acá el gobierno de Macri no tiene absolutamente nada que ver. Acá hay una causa que empezó antes de que Macri fuese presidente. Ahora vuelve un espía, que ellos lo mantuvieron durante 11 años y no
abrieron la boca y ahora dicen que nosotros, que estamos hace 3 meses, lo traemos a Estiuso para meter presa a Cristina. Me parece que hay un poco de cola de paja, ¿no? Yo lo que digo que Estiuso viene a berrar la cancha, que hay datos incontrastables, digo, que no tienen que ver no la muerte y la pericia, porque eso lo tiene que resolver la justicia. Cuando se descubre la cuenta de los $600.000 que la denuncia la ex esposa, a ver, Damián Stefanini hace un depósito de $125.000, un tipo que se sospechaba lavador de gente de la CIDE que está desaparecido, y el otro es el socio de Paul Singer. Entonces, que me expliquen cuáles son las relaciones y por qué financiaban a un fiscal con cuentas ocultas. Le dejo picando una pregunta, porque ahora voy a hablar con el titular del PAMI, pues impresionante el caso de corrupción de lo que han encontrado en el PAMI. Quédate a escuchar, porque la verdad es impresionante y la verdad que causa indignación. 500 millones de pesos por año que se fueron en una estafa armada entre mafias y corrupción. Pero les dejo picando esto que me dijo Delía hoy, ¿no? Delía dice, vamos a terminar en las próximas semanas presos Delía, Esteche y van por Cristina. Miren lo que decía Delía hoy a la mañana en la radio. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la justicia. Me parece que entre Macri, un sector importante del Poder Judicial macrista, y los medios hegemónicos de comunicación tienen preparada una historia que termina en poco tiempo más con Cristina y varios de nosotros presos por este tema. Todo así. Vos lo dejás hablar a este señor que en las grabaciones habla con los terroristas. Está tan demostrado que él tiene que estar preso hace rato por la denuncia de Nisman y no por lo que diga. No, ahora yo voy a decir algo. Y si alguno tiene algo para decir, a lo que me llama la atención es esto, perdón, como lo están esto es una democracia, Argentina es una democracia y eso permite que pueda hablar quien sea mientras no esté condenado o no haga apología o no haga lo dejo hablar este señor. Está bien, pero hay gente que cambiemos que demócrata. Pero yo te estoy contestando. El PRO es demócrata. Yo no dije que había que matarlo. No estén presos. No tergiverse mis palabras. A mí me parece un error dejarlo hablar en un programa a una persona que ha demostrado en grabaciones que Nisman trae en su denuncia que estaba vinculada con los terroristas. Si vos querés dejarlo hablar, vas a poder porque vivimos una democracia. Pero no me direcciones de democracia porque yo expreso. Ahora, si hay tanta gente aquí que tiene, como usted, pero ¿cómo va a estar procesado? Usted me lo pregunta de esa manera. Si la denuncia de Nisman no fue como vos dijiste rechazada, fue enterrada. No, pero el fiscal Rafecas, el juez Rafecas dijo, yo no puedo siquiera investigar esta causa. Rafecas con K, aclarémoslo. Esto respondía claramente al gobierno. Ahora, cuando hay un nuevo gobierno, en la Argentina empieza a haber menos miedo, también de Palmagini, menos miedo en la Argentina. Entonces, ¿qué decís? No era acá Palmagini. Palmagini no lo hacía por K. Lo hacía porque la Garbó es la K que controla a los fiscales y los limita. Pero te pido no controla jueces. Si aquí hay tanta gente, o por lo menos dos, que tienen tantas denuncias contra Estiuso, ya las hice. Me llama mucho la atención que el tipo pueda estar perfectamente sin que nadie realmente lo denuncie o lo enfrente. Parece ser que no son muy fuertes esas denuncias y que no están. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vas a lograr. Ahora la seguimos. Diego también le quiere hacer una pregunta a Peretnik y para acá para la mesa. A ver, escuchen atentamente esto. Unos minutos vamos a hablar del PAMI. ¿Qué pasó en el PAMI? Yo pedí la denuncia porque quería hablar con Carlos Ragazzoni, que es el titular del PAMI. Gracias por venir. Vi la denuncia. Es impresionante en este sentido. Descubrieron que había 7.000 jubilados que estaban recibiendo un montón de recetas de medicamentos, que estaban comprando un montón de medicamentos porque presuntamente se habían enfermado y habían pasado de consumir muy poquitos medicamentos a consumir una gran cantidad de medicamentos. 7.000 jubilados. El problema es que fueron a investigar y esos jubilados ya estaban muertos. Y eso significó que el PAMI perdiera desde el 2013 hasta los últimos meses 500 millones de pesos por año. En medicamentos, que en la denuncia que hizo el PAMI lo llama la estafa de los muertos vivientes, porque supuestamente se le daba a 7.000 jubilados medicación especializada muy cara y esos jubilados ya habían fallecido y no habían consumido obviamente esos medicamentos cuando estaban vivos. Bueno,
¿Es así? ¿Esta maniobra involucra 500 millones de pesos por año en los últimos 3 años, por lo menos? Por lo menos 500 millones de pesos por año, como bien dices, Maxi. Yo cuando me vine a subir en el PAMI, el presidente Macri me dijo, anda a fondo con la corrupción y procura el mejor servicio para nuestros abuelos y los jubilados y los afiliados al PAMI. Cuando empezamos a ver el gasto en medicamentos en este momento en el PAMI es exorbitante y empezamos a ver las causas y ahí aparecieron informes de auditoría que ya se le venían entregando al instituto reiteradamente, denuncias que habían ante la justicia de médicos que decían, a mí me están usando mi sello y mi matrícula para recetar remedios que yo nunca receté. Y algunas instituciones, algunas farmacias que el patrón de consumo veíamos que no tenía nada que ver con lo que una farmacia habitualmente puede vender. Hablamos con las cámaras farmacéuticas nos apoyaron en esto y se empezaron a hacer las denuncias y los allanamientos mostraron claramente que hay un mercado, una mafia detrás, sobre todo de las tiras. ¿Son 7.000 jubilados los que estaban en los padrones? Nosotros con certeza ya identificamos a 6.500, pero estamos trabajando en esto. Hay más probablemente que sí, que consumían, se utilizaban sus nombres y se falsificaban también los nombres de médicos. Probablemente había algún profesional también involucrado. Es toda una mafia que funciona rotando farmacias. A ver, ahí estamos viendo algunos de los troqueles que también se truchaban y que se ponían en las recetas. Yo leí la denuncia y es impresionante porque, a ver, ¿qué tipo de medicamentos? Jubilados pobres que la verdad que siempre la reman con los medicamentos. Bueno, en el caso del PAMI, el PAMI reitera el 100%. El PAMI, la mitad de sus recetas cubre el 100% cuando hay razones sociales que lo justifican. Y cuando son medicamentos muy específicos para el jubilado. Bueno, es decir, jubilados que en su vida habían consumido muy pocos medicamentos, de pronto saltaba el consumo de esos medicamentos de esos jubilados. Justamente la cobertura del 100% en algunos casos fue utilizada para favorecer esta maniobra. Y entonces lo que hacían era, prácticamente le sacábamos, se le robó al PAMI, esta gente le robó al PAMI más de 500 millones de pesos por año, falsificando recetas, robando recetas al instituto. Por supuesto, entrando en este mercado que existe de troqueles, este mercado negro de troqueles, y después esos medicamentos eran revendidos. Por ejemplo, encontramos el caso de un jubilado, una persona de más de 83 años, tuvo en estos años, y que compraba a razón de 33 medicamentos por mes en 19 farmacias distintas en 4 provincias. Algo que es absolutamente ilógico. ¿Y esa persona encima estaba viva? No, esa persona había fallecido. Había fallecido, encima había fallecido. Exactamente. Y casos como eso encontramos miles de casos similares. Las mafias estas actúan de esta forma. La verdad que es indignante por partida doble, por la estafa y el robo al Estado, por los familiares de las personas fallecidas que han usado sus nombres para confeccionar las recetas y robarle al Estado. Los médicos que han sido estafados en su buena fe, que han denunciado en el año 2013, hay una denuncia federal de profesionales que decían que se usaban sus sellos y sus matrículas para recetar. Por ejemplo, encontramos una matrícula de un médico que recetaba, en teoría, hacía 39.000 recetas anuales, cosa que es absolutamente imposible. A esa persona le estuvieron utilizando su sello. Te digo la verdad, lo que preocupa además es la organización que hay detrás de esto, la forma en que se movían nosotros, y que se haya desoído desde la institución los controles que el instituto debe hacer. Pensemos que el PAMI es financia el 40% de la compra de medicamentos en Argentina, es el financiador de la mitad de la salud en Argentina y atiende a la población más vulnerable, a nuestros mayores, a los jubilados, gente discapacitados, personas combatientes de Malvinas, con lo cual es una organización muy grande y que está obligada al contrario, el PAMI tenía que ser modelo de controles, de transparencia, de cuidar de la gente, de estar bien atento a qué medicamentos se están usando como corresponde y qué medicamentos están yendo al mercado negro, a estas mafias que los utilizaban, ¿no? A ver, a partir de esto, no es solamente que estas mafias, obviamente en connivencia con algunas farmacias y demás, no solamente le facturaban al PAMI estos medicamentos, sino que después esos medicamentos los vendían en el mercado negro. Eran revendidos. Es decir, ganaban por partida doble. Así es, incluso. Le cobraban al Estado
por ejemplo, 450 pesos un medicamento, este era de las tiras reactivas. ¿Para qué son las tiras reactivas? Las tiras reactivas son para medir glucosa y acá es donde hemos visto las cifras más alarmantes, ¿no es cierto? O sea, cifras millonarias. Hay todo un mercado de tiras reactivas que funcionaba de esta forma o que está funcionando. No sé, ahora está en manos de la justicia que investigue. Nosotros lo que sí estamos haciendo es poniendo controles muy estrictos y obviamente hemos recibido el apoyo de todas las cámaras farmacéuticas para trabajar sobre Es decir, esto. por un lado cobraban del PAMI Así es. Y después los cobraban... reintegros. Y después facturaban en el mercado negro la venta de las tiras reactivas o de los medicamentos. Así es, y también en sitios, se usaba con sitios web, también hay toda una trama al respecto. Se vendían que la en justicia estará Mercado Libre por ahí investigando. algunos de esos medicamentos, después en Bueno, páginas de internet. En páginas, eso lo tendrá que ser cual, en páginas de internet seguro y la justicia dirá dónde. A mí me parece, Maxi, que como dijo el presidente el otro día en su discurso inaugural, nosotros se encontró en el PAMI corrupción y despilfarro como en las peores épocas. Y la verdad que en una institución que hace algo por la salud que es tan importante en un país que tiene un grave problema de inequidad. Lo hablábamos el otro día, pensemos que la expectativa de vida en nuestro país en el NOA o en el NEA es 10 a 15 años menor que en los grandes centros urbanos. Esto lo tenemos que remediar y esto se remedia con los grandes fondos del PAMI. Pensemos que el PAMI es el cuarto presupuesto de la Argentina, es decir, es muchísimo dinero en un sistema solidario extraordinario, como pocos en el mundo, es modelo la institución para dar salud en algo tan complejo, porque pensamos que los seres humanos acumulamos nuestra mayor enfermedad hacia los últimos años de vida. Ahora, por el otro lado, la vida está prolongándose y esta es la buena noticia, y se prolonga a expensas del final de la vida. La gente hoy en día vive en promedio 78, 79, 80, 90 años. En el PAMI tenemos gente muy mayor y me parece que se haya hecho esto y de esta forma tan organizada y con tanta complicidad, ¿no? Es una tristeza. Le hago una última pregunta respecto a algo que a mí siempre me llamó la atención. En los últimos años el PAMI, yo veía las cuentas por ser economista, le prestaba dinero al Tesoro. Sí. Es decir, el PAMI tenía superávit. Yo decía, qué raro que el PAMI tenga superávit, porque las necesidades básicas e insatisfechas de los jubilados que se atienden en el PAMI son enormes. Y aún así el PAMI tenía un superávit, le ahorraba, tenía dinero y se lo prestaba al Tesoro, que emitía un título público y el PAMI le daba la plata. Hay una causa penal por eso. Hay una causa penal por eso, exactamente, lo inició la doctora Ocaña, digamos, sería la única institución en el mundo que puede financiar la salud de los mayores y además ahorrar. En todo el mundo las instituciones que financian, como el caso del PAMI, que paga la salud y que da servicio de salud a la gente mayor, normalmente son al contrario, porque, como vos bien decías, la necesidad es inmensa y además con la prolongación de la vida hay que invertir en vida saludable, en mantener el cerebro en forma, el corazón sano. La verdad que te digo, lo que estoy descubriendo ahora en el PAMI es un montón de gente, los afiliados de todo el país, con un enorme compromiso con la institución y que la verdad esto le ha caído con balde de agua fría. ¿Ya están fuera del PAMI o siguen operando algunas de estas mafias que hicieron que 7.000 jubilados que estaban muertos facturaran por medicamentos? Nosotros hicimos dos cosas. La primera es hacer todas las denuncias, como corresponde ante la Justicia Federal, y la segunda es empezar a implementar los controles. Estos controles son depurar los padrones, obviamente quitar a la gente que está fallecida. Para esto hicimos un convenio con el ANSES, hablamos con el director del ANSES, Emilio Basavilbaso, y inmediatamente empezamos a correr los padrones en paralelo, y hoy en día estamos avanzando hacia un modelo más seguro de receta electrónica, trazabilidad de medicamentos, todo lo que tiene que ver realmente con evitar estas cosas. Regazzoni, gracias. No, me contaría un gusto. ¿Se quiere meter en la discusión política? ¿O Acá mejor no nada de esto. Mejor si fuera el PAMI un poquito más tranquilo. En otro momento vamos a hablar un poquito de política. A ver, Diego Genú, querías hacer una pregunta, volviendo al tema Nisma. La pregunta para Vera, que hizo esta semana una denuncia contra Estiuso, contra Matías Garfunkel, contra Juan José Galea, que ahora es director de finanzas de la CIDE. La pregunta es, ¿quién maneja hoy los servicios de inteligencia? Porque Macri designó un escribano que su especialidad era hacer negocios con el fútbol, ¿no? Gustavo Arribas. Sí, muy... ¿Quién lo maneja y si hay una guerra o no, como había durante los últimos meses del kirchnerismo, por lo menos? Buena pregunta. Primero pongo en contexto. Hace 5 años que vengo denunciando el servicio de inteligencia y hoy tuve la buena noticia que Servini Curia citó indagatoria a Martins. ¿Sí? Sí. Martins era un viejo compinche de Estiuso dentro de la CIDE, el nexo era el Lauchón y tiene que ver con un tema de trata y narcotráfico vinculado con el cartel de Doceta. Sí. Es más, también Servini Curia habilitó una videoconferencia para que hable Lidia Cacho, que es una periodista clave en la investigación de esa red que se extendió hasta México. Bien, Galea, director de finanzas de la CIDE,
entró siendo un simple empleado, se fue con un montón de empresas, volvió, o sea, en la época de la Rúa, volvió millonario, de hecho fue CEO 23, maneja Panificación Balcarce. En Panificación Balcarce está la esposa de Estiuso actual, digamos, vinculada a Galea, vinculada a Richarte, que también tienen varias sociedades. O sea que Estiuso está ligado a sectores del radicalismo. No te quepa la menor volvieron. duda. A ver, los políticos cambian. ¿Sí? Estos muchachos extorsionadores seriales, multimillonarios, quedan y buscan siempre conchavarse en algunos servicios internacionales para prestar servicio. De alguna manera, para continuar a pesar de los gobiernos, que terminan cediendo siempre a la extorsión porque tal vez no estén tan limpios. Bueno, denuncia a Matías Garfunkel, a Sergio Spolky, ¿no? Sí, sí, hoy denunciamos, inclusive en una ampliación con Delgado, a Magdalani, la cantidad de empresas que tiene. Ahora, que todos esos no eran empresarios de medio kirchnerista. Por eso la pregunta. Son todos ricos estos Por eso la muchachos. pregunta. Ahora estaban con el kirchnerismo y ahora están con la CIE de Macri. Estaban con el kirchnerismo no, de siempre. Es más, Javier Fernández está operando en este momento. Al principio, Maxi, habías discriminado bien. Una cosa es la corrupción y otra cosa es un asesinato y lo que cubre un asesinato. Porque cuando la Argentina cayó en la peor página de la historia de la democracia, que es el asesinato de Nisman, ya no se trataba de discutir cuánta corrupción, un poquito más en este gobierno, en otro, en otro. Aquí estamos hablando del encubrimiento del asesinato de un fiscal hecho por el poder, porque estaba actuando, cumpliendo con su función contra el poder, investigando el poder. Me parece que el relato de la corrupción, con toda la verdad que puede tener, debe estar separado de lo que hablamos acerca de la Quiero aclarar, porque acá la única verdad es que lamentablemente Nisman murió. Ahora, hablar tan livianamente del asesinato, a mí me parece que hay que ser, digamos, Gustavo, lo hablamos tantas veces. Exigir. La presidenta al día siguiente que muere Nisman sale a decir que no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Que lo habían asesinado. Dijo suicidio. Bueno, lo que digo es... Era la presidenta de la nación. Bárbaro. Bárbaro, está espectacular. A partir de ahí cualquiera puede decir cualquier cosa. El fiscal Sáenz ya lo hizo oficial. Lo mató Esteche y Delía. No, bueno, eso fue una imbecilidad. Bueno, entonces, lo que te digo es, si 13 de 15 criminalistas que intervienen en la causa dicen que no hay una segunda persona y 4 de 5 peritos también lo dicen, bueno, en todo caso, exijámosle a la justicia que trabaje seriamente. No que vaya cambiando la declaración de acuerdo a al gobierno, es cierto. Pero lo que mejor coincidimos también, la declaración. Sí, pero coincidimos también que la fiscal Fein no emitía dictamen hasta después de las elecciones. Esa era la justicia argentina. Yo escuché algo muy interesante. Hasta después de las elecciones no podía emitir. Esa es la justicia argentina. De Cristina Camaño, que le tengo, la ex fiscal, un gran respeto. Y dijo, Fein se equivocó. Porque en lugar de entretenerse con todo lo colateral de la causa, solo debió haberse quedado con el tema de la muerte. No, que si las cuentas, que si esto, que si lo otro. Un cierre. Bueno, pero eso era parte de embarrar toda la cancha, de que empezó a tirar desde la nueva CIDE en contra de Nisman, de esto y lo otro. Arrancó Es que un cierre. Yo creo que hay una cosa importante que es los mismos que dejaron un país con un 35% de inflación, con un narcotráfico en avance, con 900 obras paradas, los mismos que dejaron un país con una presión tributaria como nunca hubo en la Argentina, me parece que son los mismos que dejaron a un fiscal muerto el día antes de presentar una denuncia contra la presidenta de la Nación. Creo que deberían ser un poco más humildes, hacer un poco de silencio, respetar al nuevo gobierno democrático y dejar a la justicia actuar. Un poco menos de soberbia a la oposición que a ver, si yo soy de ese gobierno, no soy soberbio, lo que digo es que actúe la justicia. Digo que es soberbio al momento de decir que durante 11 años Estiuso embarró la cancha y que bueno, no se dieron cuenta. 32 años de democracia, no es que una tragicomedia esto. Lo que digo es, a ver, fue un gran error, te estoy diciendo, mirá, fue un error gravísimo que dejó un fiscal muerto el día antes de denunciar a una presidenta de la Nación. No sabemos por qué. Hay otras hipótesis que se suicidó y hay que investigar quién indujo ese suicidio. Bueno, que investigue la justicia. Yo creo que ahora están apareciendo muchas cosas porque no se le puede pedir heroísmo a todo el mundo. Estuvimos en una etapa en que así como hicieron con Nisman, hacían con cualquier persona, cualquier periodista, lo que fuera, cualquier tipo de presión para que no dijera la verdad. Ahora, y además de eso, estábamos inmersos en una situación de corrupción increíble y de falta de respeto a la ley. Yo denominé a este gobierno que se terminó un populismo cleptocrático. Pero ahora pensemos en que la justicia tiene la posibilidad de, sin apretes,
llevar adelante las cosas, confiemos en eso y en eso creo que tenemos Ojalá. que hacer todo lo posible Hablando para de trabajar. electocracia, yo me levanto pero todos los recién días. escuchamos a Regazzoni. Da lástima, lo mismo que estuvieron a 7.000 jubilados muertos, son los mismos que defienden a Stiuso, lo mismo que hagan un poco Perdón, de no, no, silencio. no, a ver. Dan vergüenza ajena. No, bueno, es Está increíble. bien que Sí, se dan debata, vergüenza dejen que ajena. se debata y que hablan todos. Con una medida y no de Macri descalificar- beneficiaron no a las descalificar cerealeras como hacía el con kirchnerismo miles de millones de un poco pesos. a los otros por el gobierno anterior. pero que digamos, hagan un poco de silencio Todos para pueden arreglar. hablar, que puedan No, hablar no del hacemos anterior silencio. Si gobierno. quieren acusar a la presidenta de asesinato, no podemos hacer silencio. Lo que decimos es que se investigue. Nos estamos yendo, no tengo más tiempo. Esperemos que todo no termine así, ¿no? Con Tinelli convocando al bailando, como hizo hoy a Stiuso, ¿no? Porque es lo único que falta, que Stiuso acepte. Y por ahí gana la AFA. Llamó intratable. Stiuso al bailando 2016. Está ahí con Giselle Bernal. No sé si estará. Sí, se estuvo entreteniendo Tinelli hoy con Stiuso. Sí. Hola, soy Stiuso. Ahí te apreté a los de la academia, te lo dieron al Oscar, ¿no? Ahí está Leonardo DiCaprio, que gracias a Stiuso. Argentina es un país así, ¿no? Falta poco para el regreso de Tinelli y bueno, Sí. todo lo que puede Sí. mojar para ir convocando lo hace. En una época lo que es tragedia termina convertido en farsa. Tanda y nos despedimos. Adrián Mercado presenta FIMAC 2016, la Feria Internacional de la Máquina, Herramienta y Tecnología para la Producción. Del 10 al 14 de mayo en Tecnópolis. Adrián Mercado, energía humana al servicio del cliente. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Cuidar la vida de los demás requiere entrega, pasión y conocimiento. Por eso abrimos la Escuela de Guardavidas de UTEDIC, un moderno centro de formación donde vos podés capacitarte. Inscribite. Si sos afiliado a UTEDIC, es gratis. Informate en el Centro de Formación Profesional. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Everybody goes much faster, you see, Telecentro. Everybody enjoys the world. You can show feeling all day long. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26 con las noticias. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, noche de viernes, noche de picada con periodistas.